Muy buenas, adictos. Aquí estamos un episodio más. Hoy nos falta el pelado otra vez, que ahora sí que ya fue padre y no lo tenemos con nosotros, así que desde aquí le mandamos un abrazo, que la verdad que ha ido todo de maravilla. Y tenemos con nosotros al gran Raúl Coca, ¿vale? Vamos a presentarlo un poco, que es un licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es un entrenador con más de 20 años de experiencia, entrenador online de corredores, además de tener un grupo de entrenamiento en Andalucía, Raúl Run and Fit. Y además de todo esto, es el seleccionador andaluz de carreras por montaña, por lo que tiene también una gran experiencia en este campo también. Además, es uno de los patrocinadores de Adictos al Trail Running, así que desde aquí agradecérselo y sobre todo que le deis todo el apoyo posible. Y nada, nuestra intención es hablar un poco de toda la parte de entrenamiento, como es un buen entrenador y sabemos que tiene muchísima formación que nos va a dar mucho para hablar, y luego también de la parte federativa, que como hicimos en el episodio con Agúndez, que está súper guay, hablar de eso también. Así que nada, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿qué tal, Aitami? Pues nada, que yo, encantado de estar aquí con ustedes. Tenía muchas ganas de estar aquí en el programa, ya que soy seguido vuestro. Y nada, echar un ratito con ustedes, ¿no? Y hablar un ratito de lo que nos gusta. Eso seguro, como si estuviéramos tomando un café en un bar y hablando de entrenamiento, que al final los entrenadores siempre es lo que nos gusta, siempre que vamos a formaciones o nos juntamos, divagamos y hablamos mucho, así que qué menos que hacerlo aquí en el podcast, que la gente lo pueda escuchar. Cuéntanos un poco tus inicios en este deporte, sobre todo formación y primer contacto así con el trail y de dónde te viene toda esta afición como corredor primero y como entrenador especialista después. Bueno, pues el trail realmente, las carreras de montaña llegaron a mi vida un poquillo tarde, ¿sabes? A ver, de pequeño ya hace mucho, ya tengo 43 años, las carreras de montaña y el trail, como tú sabes, no estaban a la orden del día. Y de pequeño, bueno, hacía más bien multideporte, fútbol, que hemos hecho todo. Y bueno, mis inicios más bien fueron en las carreras populares y en el triatlón, ¿vale? A los 15 años hice mi primer triatlón, que fue un desastre también. Hice cada barbaridad que no veas. Pero bueno, este deporte en principio me enganchó y cuando me fui a estudiar a Granada, que hice INEF y también hice magisterio, hice digamos, la doble titulación, pues allí me centré básicamente en el triatlón, ¿vale? La montaña llegó más tarde, como te he dicho, una vez que terminé la carrera, me centré más en lo que era las carreras populares, ya que la bicicleta quizá era mi tendón de Aquiles y la verdad que no me gustaba tanto como el correr y el nadar, por tanto al final decidí quedarme un poquito con la carrera y bueno, ahí poquito a poco fue desembocando hasta que probé el trail y a pesar de ser, no era lo que mejor se me daba, pero era lo que más me gustaba y lo que más me llenaba. Qué Bueno, guay. ya después cuando volví de Granada, ¿vale? Monté mi centro deportivo, monté un centro deportivo en Chiclana junto a dos compañeros y bueno, estuve unos años trabajando con ellos. Ahí fueron mis inicios con el tema de la planificación, ¿vale? Llevar a deportistas, empecé con corredores, con triatletas, con opositores y hace 9 años me monté en solitario un centro también deportivo aquí en Chiclana, un centro bueno, que trabajamos, intentamos darle al deportista un trato, digamos, donde toquemos un poco todo. Tenemos el trabajo de fuerza, tenemos la fisioterapia, la nutrición, la planificación de los entrenamientos y quizás aquí cuando emprendí en solitario fue cuando más me centré en lo que es en la montaña, en formarme como entrenador de montaña y bueno, y yo como corredor de montaña, que soy de los malotes, pero también soy corredor. Qué buena. A ver, es interesante, de todo esto es interesante que vienes del triatlón y de los deportes de resistencia desde bastante joven y al final eso también te ha hecho pues investigar, indagar y aprender sobre el entrenamiento de resistencia. No solo que al final, como siempre hablamos aquí, no solo es el trail, sino que pues siempre están otros deportes de resistencia que al final son los que nos han marcado un poco el paso, como el ciclismo, triatlón y la carrera a pie, el atletismo. Y imagino que ahí fue donde ya empezarás a profundizar un poco más sobre entrenamientos y sobre planificación y demás, aunque hace solo 9 años, que bueno, solo entre comillas, hace 9 años que ya te metiste más
en esa planificación de trail, pero ya me imagino que vendrías desde más atrás investigando y probando cositas. Claro, al final date cuenta que lo que he hecho siempre ha sido deportes de resistencia y bueno, tú sabes que al final tiene un gran denominador común. Deporte de resistencia al final, lo que es el trabajo de base es súper importante, ¿vale? El trabajar siempre, ¿no? Esos dos umbrales famosos, el umbral ventilatorio 1 y el 2, ¿no? Al final eso es común a todos los deportes de resistencia, pero bueno, ya luego cada deporte tiene sus particularidades, ¿no? Y al final cuando te centras más en un deporte, pues al final te friquirizas más, ¿no? Digamos, de ese deporte y ya pues empiezas a mirar más el trabajo de fuerza específico, empiezas a mirar más entrenamientos cruzados para ese deporte y al final, digamos, te centras prácticamente en un deporte, aunque al final sí es verdad que todo lo anterior te sirve, porque al final yo he aprendido mucho de mi paso por el triatlón y al final, aunque son deportes distintos, pero la base real es la misma, Itami. Eso es. Yo, de hecho, es uno de los deportes que más leo y escucho y investigo sobre entrenamiento, el triatlón, porque me parece una virguería, ¿no? Tener que combinar esas tres disciplinas y buscar rendimiento en las tres. Y me encanta. O sea, es verdad que nunca lo he practicado y nunca he planificado triatlón, pero me flipa y cojo y extraigo mucho para nuestro deporte de ahí, ¿no? Entonces, es interesante. ¿Qué te iba a decir? Estaba aquí pensando, si alguien quiere contactar con Raúl Coca, ¿no? Y saber un poco cómo es su forma de trabajar, sí que suelo preguntar eso a los entrenadores, ¿no? Si hay algún aspecto que te defina en particular o algo así, que siempre cada uno, pues como que tenemos algo que nos defina y que nos guste trabajar un poco más de una manera o de otra. Algo característico diferencial, ¿no? Que te conozcan un poco más, los que ya no solo los que quieran contactar contigo, que también, sino para hablar un poco para ti lo que es importante en esa parte de entrenamiento, sobre todo en el Pues online, mira, digamos. yo creo que lo que más me puede marcar quizá o mi característica principal, quizás sea la cercanía y la accesibilidad, en el sentido de que estoy muy disponible, yo siempre digo las 24 horas, los 7 días de la semana. Evidentemente no me van a llamar a Itami a las 3 de la mañana a preguntarme que si eran 30 minutos o 50 minutos, pero la gente me entiende con esto, ¿no? O sea, es mi trabajo. O sea, tengo la suerte de que trabajo en lo que me gusta y también es mi deporte, también lo practico. Entonces, soy una persona que no me cuesta coger el teléfono un domingo, un sábado, un lunes o un miércoles. Me dedico a esto y estoy muy disponible para la gente, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo las personas, ¿no? Que empiezan, que necesitan un poco más de ayuda, yo creo que quizás eso es una cosa muy a tener en cuenta, el tener a alguien, no solamente para el tema del entrenamiento, sino al final hay también para asesorar en general. Una simple, ¿qué zapatilla me compro, Raúl? No sé si coger esta o coger la otra. Al final no se trata solamente de un asesoramiento de entrenamiento, sino un asesoramiento de nuestro deporte en general, desde qué tipo de pruebas elegir en los inicios o un corredor ya con un cierto nivel, Raúl, cómo planteo la temporada, échame el cable. O sea, no es simplemente el papel de te mando el entrenamiento y hasta la semana que viene no sé nada de ti, ¿no? Al final, a mí me gusta mucho digamos, el corredor, le pongo las entre comillas, coñazo, pesado, el que me pregunta, el que me abra, porque al final ese corredor es el que me mantiene vivo en mi trabajo. A mí el que le mando el entrenamiento y no sé nada de él, me aburre un poco. Y también me gusta más el corredor cañero que me pregunta, que tiene sus dudas y demás. Y creo que en la metodología, bueno, no es realmente esto metodología, pero es una característica de mía, ¿no? Que quizás no la tendría Guay. que decir yo, sino los corredores que me entrenan, pero creo que poca gente me ha podido mandar un WhatsApp o preguntándome algo y yo no responderle en menos de una hora o una hora y media, ¿sabes? Eso creo que es el tiempo límite que suelo dar. Luego, eso a nivel, digamos, ¿qué te digo yo? A nivel online, ¿no? Luego tengo un grupo mayoritario aquí de la provincia de Cádiz que, bueno, que tenemos mucho contacto, o sea, hacemos muchos entrenamientos presenciales y con ello, pues bueno, el aspecto, creo, social en nuestro deporte es muy importante. El hecho de entrenar en grupo,
de tirar uno del otro, de vamos a quedar este fin de semana para ir a la sierra y un grupo de 14 o 15 o los que vayamos, al final un día tiene menos ganas, tu compañero tira de ti. Al final creo que eso también es de mi grupo aquí, a nivel local o provincial, creo que es un aspecto bastante también a tener en cuenta. La importancia que se le da al aspecto social haciendo muchas quedadas. Hay semanas que quedamos una vez o semanas que quedamos 3 veces, Tami. Qué guay, tío, qué interesante. Y la primera parte estoy muy de acuerdo en todo lo que dices. Para mí es fundamental también como entrenador esa parte. Y la segunda me da mucha envidia. El hecho de ser capaz de formar un grupo de entrenamiento, lo hablamos muchas veces y es algo fundamental. Y en nuestro deporte que es social, pues súper, súper guay. Que aún en el podcast anterior animamos a eso a la gente, ¿no? Que se vayan juntando, aunque no tengan grupos, pues que se vayan juntando entre la gente de su misma zona. Pero qué guay que tengáis eso en Cádiz y que, bueno, que la gente que nos escucha del sur, que muchos igual no te conocen, pues que sepan que está ahí y que pueden aprovecharlo. Al final eso me parece la hostia. Y más si encima pues hay un grupo donde hay un entrenador y es algo más que solo quedar y ya está. Sí que metiéndonos un poco más en el tema de metodología de entrenamiento, sí que me gustaría pues meternos un poco más en esos aspectos ya más metodológicos y demás. Entonces, no sé, te iba a preguntar un poco en qué parámetros utilizas, cómo sueles pautar los entrenos y en qué te fijas, ¿no? A qué le das más prioridad. Si ese trabajo más de pulsaciones, eres más de trabajo por sensaciones y por RPE, ¿cómo te gusta trabajarlo? Pues bueno, a mí me gusta realmente, Itami, integrar todos estos parámetros que tú mencionas. Realmente cuando un corredor se conoce es cuando es capaz de relacionar su frecuencia cardíaca con su RPE, con sus ritmos en llano, por decirte algo, y en caso de que tenga potenciómetro, con su potencia, ¿no? Sí es verdad que me gusta utilizar como base, me gusta utilizar la frecuencia cardíaca. Eso como base y luego, tú sabes, ya en función también del tipo de corredor. O sea, a lo mejor un corredor Nobel, pues decirle a una serie de 5 minutos a RPE 7-8, pues me dice, ¿y cuánto es 7-8? Pero tú se lo dices a un corredor experimentado y eso lo interpreta perfectamente. Al final, ya te digo, por lo que más suelo poner es frecuencia cardíaca. Diferenciar muy bien y hacerle entender al corredor cuando trabaja por debajo del umbral 1, cuando trabaja por encima del umbral 2, cuando trabaja entre umbrales. Y luego, a partir de ahí, utilizando eso como base, el corredor poco a poco tiene que saber identificar a qué se le corresponde el RPE. Cuando le digo que entrene, ¿qué te digo yo? El objetivo sea entrenar por encima del segundo umbral, que él sepa relacionarlo con el RPE, ¿sabes? Evidentemente, si vas a entrenar por encima del segundo umbral, el RPE tiene que ser 8, 9 o 10, ¿no? Y si vas a entrenar por debajo del primer umbral, pues el RPE tiene que ser 1, 2, 3, ¿no? Entonces creo que eso es importante, no ceñirte tanto en un parámetro e intentar pues integrar todos esos parámetros, porque al final eso es la herramienta que a mí me da el corredor para conocerlo y el corredor, digamos, también autoconocerse. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando se trabaja en llano, pues también meterle su ritmo, ¿no? Pues hazme, ¿qué te digo yo? 3 bloques de 5 minutos entre 3:50 y 3:55. Al final le está dando un estímulo diferente al corredor y a lo mejor le estás mandando lo mismo si le dice hazme 3 series de 5 minutos en umbral, ¿sabes? Al fin y al cabo, utilices un parámetro u otro, lo importante es qué objetivo tiene el entrenamiento, Itami. Es interesante esto. Al final es algo que como entrenadores online creo que no es fácil y sobre todo el tema del RPE y las sensaciones. Yo trabajo mucho con él, también doy siempre el pulso, pero incluso yo mismo, que soy un corredor experimentado y entrenador, que me conozco bien y demás, muchas veces te das cuenta de que la frecuencia cardíaca varía muchísimo en función de la época, de lo entrenado que estés, lo fatigado que estés, el frío, el calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces pues dices, voy a intentar hacer estas series de 4 minutos a esta frecuencia cardíaca y es que no hay manera de subirla. Y tu RP está siendo mucho más alto y el pulso no sube, entonces te frustras o sales más rápido. Entonces es algo complicado y por eso la RP creo que va muy bien acompañándola de ese pulso y que muchas veces
para mí es prioritario esas sensaciones, pero como bien dices, en los corredores nobles es complicado. Ahí para mí es lo de pautarle 3 intensidades, decirle suave, ritmo medio y ritmo alto, suele ir bien, porque ahí ya empiezan a diferenciar esos 3 umbrales, pero sí que es verdad que es complicado, ¿no? Y ahí es algo que como entrenadores tenemos que hilar fino, porque con la potencia en la bici es más fácil, y con los ritmos en llano, cuando entrenamos asfalto es fácil o más fácil, pero en monte es complicado, ¿no? Complicado. Date cuenta que al final el trabajo nuestro, a veces nosotros vemos cosas muy simples y nuestro atleta no lo ve tan simple. O sea, son cosas, Itami, que tú desde que empezaste a estudiar en la facultad te estás metiendo en la cabeza y tú lo tienes súper interiorizado, pero después el corredor no lo ve tan fácil, ¿no? Y bueno, quizás eso, quizás lo bueno de mezclar todos esos parámetros es que con el tiempo al final el corredor consigue conocerse y al final si un día tiene que trabajar por frecuencia cardíaca va a trabajar por frecuencia cardíaca y el día que, como tú dices, que el pulso no suba o que el reloj te esté fallando, porque hay a veces que el reloj se vuelve loco, ¿no? Pues al final a lo mejor tú tienes que saber identificar si te manda un trabajo en zona 1 o 2, pues tú también tienes, y el reloj no funciona, tú tienes que saber a qué RPE más o menos se corresponde ese trabajo de frecuencia cardíaca. Y entonces, al final, es importante que el corredor, a la vez que entrena, también aprenda, tío. Porque al final no deja de ser una formación, digamos, física, pero también tiene que ser teórica, tío. El corredor tiene que crecer tanto en conocimientos como en entrenamiento. Pues sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé si utilizas algo de potencia en correr, o lo has probado, o has trabajado con ella y qué opinión tienes sobre la misma. Bueno, sí es verdad que pocos corredores trabajan con potencia conmigo. Algunos sí, algunos que tienen el dispositivo, el Stride, pero tú sabes, los que vienen con reloj todavía no están muy conseguidos para mi gusto. Y bueno, me gusta trabajar por potencia. Lo veo A ver, para determinados entrenamientos puede venir bien. O sea, si tú me dices que vas a trabajar en llano y te pongo una potencia, pues bueno, aquí en Cádiz, por ejemplo, si te digo, hazme esta serie a 4:30 y te toca un día de levante, pues evidentemente a 4:30 no vas a poder ir a lo mejor, pero sí te vas a poder guiar por el potenciómetro. Pero bueno, tiene sus cosas buenas porque creo que es bueno para el llano y también quizá para entrenar subidas que no sean excesivamente técnicas, o sea, tipo pista forestal en subida, creo que funciona bastante bien. Pero después cuando te mete una subida técnica y también le veo poco sentido al potenciómetro. Sé que hay entrenadores que trabajan y lo usan habitualmente el potenciómetro, pero yo todavía no le he cogido el gusto. O sea, creo que para determinados entrenos sí es muy útil, ¿sabes? Pero sin embargo, para otros todavía creo que le queda afinar un poquito más a los potenciómetros de correr. Pero ya te digo, si al final utiliza muchos parámetros, se puede utilizar como uno más de ellos. Sí, yo creo que es algo complicado y todavía no tienen la calidad que se les espera y yo los he probado, he trabajado con ellos y yo mismo he estado trabajando con ellos y probando de todo y es que se puede falsear mucho, cambias cadencias y forma de correr y cambia totalmente la potencia, entonces yo tampoco lo veo todavía, sí que es un parámetro más que a lo mejor a la hora de analizar pues puedes analizar a Exacto. posteriori o cosas así, pero sí que es verdad que yo todavía no lo veo como una herramienta tan útil para poder guiarme de ella. Entonces, yo tampoco lo utilizo, encima lo perdí 2 veces y la segunda vez ya dije, no lo compro más. Entonces, ahora estoy sin ella, pero sí que quiero volver a pillarla a ver si le van dando más calidad y se puede empezar a trabajar mejor. ¿Qué Pero, te iba a preguntar perdona, antes? quizás, Sí, quizás como un corredor, o sea, algunos corredores míos lo tienen, y a lo mejor ya no es tan interesante, a lo mejor mandarle el entrenamiento por potencia, pero sí relacionar a la hora de analizar los entrenamientos, pues analizar los datos de potencia. Eso sí lo veo interesante, ¿sabes? Y bueno, sí es verdad que en algunos entrenamientos sí es verdad que lo veo útil, pero ya te digo, tiene todavía que mejorar mucho los aparatitos. sí, a ver, está claro que yo voy a poner aquí un ejemplo para mucha gente que no está escuchando, me pongo la imagen en la cabeza de muchos que no se entienden tanto.
Pero sí que yo creo que, por ejemplo, en un entrenamiento en el que haces unas series de 4 minutos en una subida de pista forestal a un 8% o un 10% y que puedes correr bastante, y ese día pues petas o te salen cada vez más lentas o no sabes por qué y tal, el pulso la primera no sube tanto porque al final el pulso tarda en subir, y ahí analizas el entreno y ves que a lo mejor la primera metió una potencia muy, muy alta, el pulso no subía tanto, la segunda, la potencia ya la ha empezado, ya no la mantuvo, y la tercera y la cuarta ya la potencia es mucho más baja. Entonces ahí puedes analizar eso, pero realmente simplemente con saber que la distancia que ha hecho en la primera y en la última es diferente, ya te das cuenta de que la potencia ha sido diferente, ¿no? Claro. Entonces, yo por eso todavía no le veo esa, pero sí que es verdad que, bueno, que ahí te pueden dar esos datos, ¿no? Y guiarte un poco a lo mejor en las primeras series, sobre todo si son series cortas, que el pulso tarda en subir, pero eso, yo todavía no lo acabo de ver del todo, pero bueno, a ver si lo siguen mejorando. Sí. Sería interesante que evolucionara un poquito y se pudiera utilizar los entrenamientos por potencia, sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Eres partidario de hacer test iniciales, valoraciones iniciales, sobre todo a nivel de resistencia con los corredores? ¿Haces algunos test para valorar pues, umbrales o para valorar ese trabajo más de BAM o algo así? ¿O no? ¿O vas poco a poco viéndolo? No, yo soy partidario de sí utilizarlo porque al final una evaluación sin medida no es una evaluación. O sea, al final, si queremos saber dónde estamos y queremos seguir un camino y un destino y saber a dónde queremos llegar, pues tenemos que medir, ¿no? Y bueno, yo normalmente, a ver, depende, los casos son muy, muy individuales, ¿no? Pero normalmente cuando viene alguien nuevo, me gusta estar a lo mejor con él 2 o 3 semanas mandándole entreno y olvidándome un poquito de los test, ¿no? Utilizo esas semanas como evaluación, pero simplemente con la observación de sus entrenamientos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sí a veces que le digo que me guío mucho por el RPE, porque al principio tú no tienes ningún dato del corredor, ¿no? Me refiero de si para él ir a 5.20 es suave o es fuerte, entonces, o no sé, o subir andando una pendiente al 5%, a ti te puede parecer fácil y a él le puede parecer un mundo, ¿no? Entonces, las 2 o 3 primeras semanas me gusta mucho jugar con eso, ¿no? A ver, con los datos que él me ha dado, con su vida deportiva, con los entrenamientos que ha venido haciendo, ¿no? Pues mandarle un entrenamiento mucho por RPE, ¿vale? También de esa manera ver qué percepción tiene él de un RPE 7-8, de un RPE 1-2, que a veces hay gente que, tú lo sabrás, Itami, que hay gente que entrena siempre igual, que cuando tú le pides que vaya suave, no va suave, y cuando le pide que vaya fuerte, no va fuerte, y siempre va en una zona intermedia, ¿no? La zona entre umbrales, como decimos, ¿no? Y al final es el denominador común de muchos atletas que vienen buscando nuestro servicio. O sea, no saben entrenar y entrenan siempre en las mismas zonas, ¿no? Entonces, las primeras 2 o 3 semanas es para tantear un poquito eso. Y ya en la tercera, cuarta semana, algunos atletas que tienen un poquito de más experiencia o que los veo que ya han entrenado previamente, a lo mejor se lo meten un poquito antes, pero el primer test que les suelo meter es un test BAM, ¿vale? Y a la siguiente semana siempre lo contrasto con otro test. Ya depende del corredor, también de lo que vaya a preparar, de los objetivos que tenga, pues busco un test distinto uno de otro, pero el primero suele ser un test van de 5 minutos, es el que me gusta meter de primera, ¿sabes? Y bueno, más para adelante, eso para gente presenciales, pues también hago un test incremental de lactato a quien quiere, ¿vale? Y bueno, esto sí lo veo interesante porque esto ya es afinar con datos más reales, ¿no? Y establecer, digamos, los umbrales de una manera más exacta. Cuéntanos los test que haces, no el de lactato, sino los otros dos que haces, que mucha gente no sabe lo que es el test BAM. Cuéntanos un poco de ese test y el otro que hagas para que la gente entienda un poco también lo que es un test y para qué lo utilizas después. Bueno, el test BAM, velocidad aeróbica máxima, ¿no? Al final, pues el que yo utilizo inicial, normalmente utilizo un test de 5 minutos o un test de 6 minutos, en función también de, te digo, como ¿Vale? sea el atleta, ¿no? Y aquí lo que se le pide es que el corredor vaya al 100%, al 200%. O sea, yo le digo, imagínate que por cada metro que haga te van a dar 10.000 euros, ¿sabes? Dosifícate como quieras, pero gana el máximo de dinero. Eso es el ejemplo que le pongo un poquito para hacerle ver que al final lo que pretendo es que en 5 minutos se dosifique de tal manera que consiga hacer la máxima distancia posible, ¿no?
Al final aquí lo que quiero ver es cuál es su frecuencia cardíaca máxima y cuál es su frecuencia cardíaca media, ¿no? Al final, cuanto más cerca esté la frecuencia cardíaca media de la máxima, significa que este corredor ha dado más el 100%, ¿no? Entonces, a partir de aquí, establezco las primeras zonas de frecuencia cardíaca y las primeras zonas de ritmo, ¿no? Y eso lo hago también desde el principio. Le pido al corredor que se tome la frecuencia cardíaca de reposo y sobre todo una cosa que me parece súper interesante es que el control del HRV, ¿vale? Diario. O sea, al final son dos parámetros que, bueno, que dicen mucho, ¿no? Que dicen mucho del control del entrenamiento. Entonces, bueno, con esta frecuencia cardíaca de reposo, con esta frecuencia cardíaca máxima que ha obtenido en el test, y también para saber si este corredor ha dado su 100% o no ha dado su 100%, ver también cómo se ha comportado la frecuencia cardíaca media, pues ahí establecemos las primeras zonas. Cuando veo alguna cosilla rara en este primer test, pues siempre hago un segundo test, como te digo, a la semana siguiente, y aquí ya lo hago un poquillo más variado, ¿sabes? Lo mismo le hago un test muy parecido, a lo mejor le hago un test de 2 kilómetros, ¿sabes? O le puedo hacer un test de 3 kilómetros, un test de Cooper, y bueno, es una manera quizás de afianzar que el primer test ha salido bien. Ahí también. Qué interesante. Está guay también ver cómo lo hacen otros, cada entrenador, ¿no? Y cómo cada entrenador busca ese test. Me parece súper bien. Yo también muchas veces lo he hecho. Sí que es verdad que por mi forma de trabajar, lo que hago yo es las primeras semanas, lo que hago es lo que haces, no, ver cómo entrenan y ahí le voy poniendo entrenamientos, ¿no? Y en esos entrenamientos, que van a ser por RPE y van a llevar el pulsómetro, les voy pidiendo, pues es un día suave, le voy pidiendo un día de intensidad, unas series en llano, en subida, y ahí voy viendo cómo se comporta el pulso. Entonces veo unas series cortas, la siguiente semana le pongo unas series largas, y ahí voy a ver cómo se comporta el pulso en cuanto a cómo se estabiliza, entonces ya sé que más o menos ahí va a estar el umbral, dónde pican, y con eso voy estabilizando las zonas. Y luego me he hecho, pues eso, mi mes y medio o así, donde sigo viendo entrenamientos, carreras y tal, y ahí les voy cada vez ajustando más las zonas. No me gusta meter un test porque me parece algo para mucha gente muy estresante y sobre todo para la gente que no tiene mucha experiencia, igual hasta Eso es peligrosa a verdad, veces. Y digo, paso. Lo hice al principio y al final dije, mira, voy a hacerlo así y la gente no se va a dar cuenta de que le estoy haciendo test con los entrenamientos de intensidad o con los entrenamientos suaves. Y luego ya sí que cuando tienen ya cierto nivel, pues ahí sí que puedo testear una test de 20 minutos en subida. Y ahí cojan siempre la misma subida, se testen y cuando vuelvan dentro de 2 meses, pues a ver si han mejorado o no. Ese tipo de cosas sí que lo suelo meter. Pero es interesante también ver cómo lo trabajas tú y cómo buscas ese test para establecer las zonas. Entonces, eso, que está súper bien. Yo lo que hago mucho también es preguntarle sus marcas en 10K, en media maratón y demás, porque también me da mucha información para las zonas de claro. ritmo y así voy estableciendo. Pero es súper interesante cómo lo haces tú. Y también te iba a preguntar ese parámetro del HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que mucha gente pues cada vez se fija más porque le estamos dando mucha importancia a los entrenadores, y no solo los entrenadores, sino la salud y las investigaciones de salud. Y bueno, no sé cómo lo haces con el que le da el reloj, entiendo, ¿no? En el Bueno, día a día, el reloj le tal, o les mandas ponerse la banda y tomársela en reposo. Bueno, antes que nada, decir que el principal problema que tiene el HRV es la medición. O sea, yo de todos los corredores que tengo te puedo decir que un 60% más o menos sí me pasan el HRV semanal, me dan el pantallazo cada semana de su HRV, de su gráfica, pero es algo que tiene sentido si eres constante con ello. O sea, si te tomas mediciones cada día, realmente al final el valor que te da lo puedes tomar como medida. Ahora, si te lo hace de cada 4 días, te lo hace uno, al final ese valor no tiene ningún sentido. Bueno, yo ofrezco las dos posibilidades, o trabajo con, si tu reloj te lo da y lo tienes las 24 horas, duermes con el reloj y todo, pues perfectamente el valor que me da el reloj suele ser fiable, sobre todo, ya te digo, como lo tienes las 24 horas puestas, al final suele ser fiable. Si no te lo pones, pues trabajo con la aplicación de HRV4 Training, ¿vale? Bueno, que es un poco, te la tienes que tomar cada día que despiertas y a lo mejor esto invita un poquito más, ¿no? A que se te olvide y demás. Pero
Sí es verdad que el HRV es un, digamos, un chivato, ¿no? Al final te alerta de cosas que puede estar pasando y te puedes a lo mejor adelantar. Eh, sí es verdad que la mayoría de las veces, si las cosas se hacen bien, si tienes una estabilidad en tu vida, si tienes una buena adaptación a los entrenos, tu HRV no varía en exceso, pero sí es verdad que hay a veces que cuando ves una tendencia negativa, cuando ves una línea en caída y demás, pues hay que tomar medidas, ¿no? Y muchas veces pues se evitan males peores, ¿no? Sí, es interesante. Yo sí que nunca mando que se lo midan en el día a día, pero sí que con los relojes que los lleven todos puestos, cuando lo llevan todo el día puesto, sí que les digo que cuando vean cosas raras ahí, que se alarmen y que me lo digan, ¿no? Porque, bueno, yo solo que suelo ver es que más que con la carga de entrenamiento, suele tener mucha respuesta con estar enfermo. O sea, eso sí que lo veo clarísimo. O Sí. sea, he visto y en mí cargas de entrenamiento altas, incluso algún día después de carrera, en el que no me ha variado y en cambio, a la mínima que me pongo enfermo, que duermo poco, algún día sí salgo de fiesta, que no es muchos, pero si algún día salgo de fiesta o bebo alcohol, el HRV, o sea, es lo más heavy que Ahí he vivido nunca. chiva. Incluso si como mal, si ceno, no si como, si ceno mal algún día y antes de ir a la cama, me meto a la cama así después de comer ahí una comida muy copiosa y mal, también algún día he visto diferencias en el HRV. Lo veo más por ahí, pero sobre todo cuando estás enfermo. Y tuve el caso esta semana de una chica que venía una tendencia negativa, me lo dijo, y ahí sí que le mandé que se tomara con banda todas las mañanas durante una semana, a ver si era tema del reloj o tal. Y porque su sensación era de que no se encontraba mal, pero su HRV estaba cayendo. Y ahí sí que fue cuando ya hablamos un poco a ver de qué, dónde podía venir. Y bueno, venía estresada del trabajo, durmiendo poco, y ahí estaba chivando el HRV, ¿no? Entonces, bueno, es un buen chivato, como dices tú, y que creo que puede ser interesante pues tenerlo controlado, ¿no? Al final, date cuenta que el HRV, digamos, lo que relaciona es, digamos, la relación entre sistema simpático y parasimpático, ¿sabes? Al Eso final es. está claro que cuando hay situaciones de estrés, que situaciones de estrés puede ser simplemente el no descansar bien, el no dormir, pues ahí pega una bajada bestial. Yo la primera pregunta que hago cuando veo el HRV en caída, normalmente si está descansando bien, si está durmiendo, porque la mayoría de las veces los tiros van por ahí, Itami, ¿sabes? La mayoría de las veces porque lo que tú dices, o estás para ponerte malo, o te has pegado una noche de fiesta, pero bueno, cuando es un día, como tú dices, de que comes mal o te tomas alguna copita o algo, es una caída de un día o de 2 días. Pero el problema ahí viene muchas veces los corredores me preguntan, ¿no? Me dicen, Raúl, que me ha salido en rojo, Raúl. Digo, a ver, no le hagas caso porque un día te salgan en rojo y al día siguiente te salgan verde. Nos tenemos que alarmar cuando vemos las tendencias. O sea, cuando la tendencia tú ves que va hacia abajo, va hacia abajo, va hacia abajo y no se revierte. Entonces ahí es cuando hay que empezar a mirar y bueno, y ver cuál es la causa. A veces la causa, ya te digo, se arregla simplemente con descansar un poquillo más, por intentar de dormir un poquito más. Si hay que bajar carga, bueno, pues también ayuda, Itami. Si no estás descansando, ¿cómo vas a aumentar la carga de entrenamiento? A veces el Eso es. corredor quiere más, quiere más, quiere más y quiere sumar por un lado, por los entrenos, pero no quiere sumar por otro, que es el descanso. Y ahí me señalo yo, ¿no? O sea, yo soy una persona que duerme muy poco, que descansa muy poco y creo que últimamente me encuentro bastante mejor y no viene porque esté entrenando más, quizás viene porque estoy descansando un poquito más, ¿vale? Y creo que eso es un aspecto súper importante que el corredor, sobre todo el popular, el corredor que trabaja, el corredor que se levanta temprano para ir a trabajar, que tiene a lo mejor un trabajo físico, a veces sí tiene que plantear si le conviene entrenar más o le conviene descansar más. Es que el podcast anterior hablamos de eso mucho y es que es importantísimo y yo cada día lo veo más. Y lo veo en los corredores en los que están todo lo que hablamos, ¿no? En un estrés diario exagerado, trabajo, vida, duermen poco, quieren entrenar mucho y sí, durante una época te lo pueden aguantar, pero al final acaban cayendo, acaban perdiendo rendimiento, no saben por qué, y si lo hablamos es por algo, que es importantísimo descansar, que por mucho que veas en el Strava que otro está entrenando
mucho tu compañero, no sé quién, depende de la vida que lleve, pero igual no lleva, o cuando miran mi Strava, pues al final yo trabajo en casa, online, tranquilo, en el hierro, descanso, trabajo 6 horas y estoy aquí tranquilo, sentado, luego voy a entrenar, luego como bien, no duermo 8 horas todos los días. No os fiéis del Strava de otra gente, cada uno tiene su vida y es importantísimo ajustar los entrenamientos a tu vida para que puedas mejorar y para que puedas rendir a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Al final, el Strava hace mucho bien, pero también hace mucho mal a Itami, ¿sabes? Ahí esa exigencia que la gente a veces se mete o esas comparaciones, eso no llega a ningún lado. Al final hay que centrarse en uno, en rendir y mirar un poquito menos el Strava de los demás. Eso A es. ver, te hablo sobre todo pasa cuanto el nivel, digamos, es más inicial, más se mira, ¿sabes? Y yo le digo a los atletas, tío, da igual. O sea, el otro día llevé muchos atletas aquí era el campeón. A ver, que se Por nos ejemplo, cayó. Estábamos hablando del tema del campeonato provincial, ¿no? Me decías. sí, por ejemplo, estaba diciendo que este fin de semana fue el campeonato provincial bueno, campeonato de Andalucía por selecciones provinciales y muchos de mis corredores me decían, wow, el nivel que va a haber este fin de semana allí, y no es que fueran asustados, ¿no? Pero muchas veces cuando en una prueba hay mucho nivel, es como una amenaza, ¿no? Para el corredor, sobre todo los corredores que llevan menos tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo, como yo les digo a ellos, digo, al final tú tienes que hacer tu carrera. O sea, yo estuve en Cegama y corrí a Kirian y yo a Kirian no lo vi ni en la salida, ¿sabes? Pero al final te tienes que centrar en ti, en tu carrera, tu ritmo, marcarte tu estrategia, tus pautas y disfrutar de la carrera, tío. Eso es lo más importante, que cada uno mire para sí mismo, para sus tiempos, para sus mejoras y su rendimiento, y con eso tienen que estar orgullosos. Eso es, al final es lo que tenemos que hacer los amateurs y cada uno en su nivel y listo. Totalmente. Hablando de entrenamiento, sí que es algo muy interesante que hemos estado hablando tú y yo alguna vez en algún debate que hemos tenido por WhatsApp y tal, porque sé que te interesa mucho el tema del cambio del asfalto a la montaña, ¿no? Muchos corredores que vienen del asfalto, además me imagino que ahí en Cádiz seguro que se corre bastante en llano, y que se quiere pasar a la montaña. Y hemos visto pues grandes rendimientos en muchos corredores de asfalto en montaña, pero también hemos visto muchos problemas de lesiones y sobre todo problemas de rendimiento también por problemas musculares o por problemas de adaptación. ¿Cómo va eso? Bueno, pues mira, precisamente ahí también para este 2026, estoy creando una especie de programa, ¿no? Que se llama 2026 del asfalto a la montaña. Y precisamente es eso que habla. Eh, la gente que está probando las carreras de montaña y el trail se está enganchando muchísimo, ¿no? Y creo que es un fenómeno que hoy en día se está dando en toda España, ¿no? Gente de toda la vida, de asfalto, de carreras populares, que prueban la carrera de montaña y quieren dar el paso. Pues yo he creado un programilla digamos, eso, de crear un año de transición del asfalto a la montaña. O sea, hay gente que quiere dar este salto, pero no se atreve o no sabe cómo enfocarlo o directamente lo enfocan mal, ¿no? Entonces, quiero hacer una especie de plan de entrenamiento en donde vayamos adquiriendo conocimientos también de técnicos, teóricos, ¿por qué no? Porque es importante que el deportista sepa conocimientos teóricos sobre las diferencias entre correr en llano y correr en montaña, que sepan lo diferente que es entrenar en llano a entrenar para la montaña y sobre todo eso, facilitarle este cambio, ¿no? ¿Y cómo facilitarle el cambio? Bueno, con un asesoramiento en el que un cambio en el trabajo de fuerza para la montaña es muy distinto quizás al trabajo de asfalto. Eh, Date cuenta que sí es verdad que el tendón de Aquiles de muchos corredores populares es precisamente ese, ¿no? Es el trabajo de fuerza. Para ellos no correr, no hablo de todo el mundo, pero para muchos corredores no correr un día y hacer fuerza es como perder un día. Y no lo consideran como un día más, sino como un día menos. Y quizás hay que mentalizar que en la montaña esto es vital. Si no trabajas la fuerza,
Difícilmente te puedes adaptar del asfalto a la montaña. Entonces, los cambios más o menos van por ahí, van por cambiar de forma progresiva el trabajo de fuerza, por también ir introduciendo en la montaña, pero bueno, digamos de entrenamientos con un carácter técnico más bajo, ahí incrementando poquito a poco, paulatinamente, la tecnicidad de los entrenos. Y sobre todo muy importante también el saber elegir las primeras competiciones, Itami, porque un corredor competitivo en asfalto, como tú le pongas una carrera de montaña muy técnica y te lo cargues, seguramente el paso por la montaña sea muy corto, ¿sabes? Entonces esto es súper importante. Un corredor de asfalto, al final, cuando empieza a competir en montaña, pienso que tenemos que buscarle una prueba muy a su medida, ¿vale? Donde él se sienta un poco realizado y donde poquito a poco él se vaya sintiendo competitivo, ¿sabes? Porque es muy difícil ahí también para un corredor, por decirte algo, que hace medias maratones, que te digo yo, y te haga 1:12 en una media maratón, meterle una carrera de montaña y con 1.400 positivos, 1.500 positivos en 20 kilómetros, es que realmente puede ser que lo más normal es que pegue el petardazo, ¿sabes? Y más como tenga zonas donde corra y después llegue una subida con gran desnivel. Entonces, todo esto hay que trabajarlo. Y en el plan este que yo quiero llevar a cabo este 2026 es ese, ¿no? Es coger corredores de asfalto y transformarlos en corredores de montaña, pero de forma gradual y progresiva. Eso está guay, ¿no? Y sobre todo eso de que sea progresivo y que sea en un año, que normalmente es, quiero pasar de correr asfalto a montaña, me apunto a la primera carrera que veo y ya es una carrera en asfalto. Nunca corriste más de 1:12 porque es tu media maratón y te apuntas a una carrera de 20 kilómetros con 1.500 que vas a estar 3 horas, ¿no? Y ahí está, hay mucha diferencia, ¿no? Justo ayer me pasó, o sea, justo ayer entró un chico a entrenar conmigo en una valoración inicial que venía del asfalto, que ahora llevaba un tiempo más probando el monte y que le estaba gustando y que de primeras, antes de competir, que quería buscar un entrenador. Y dije yo, joder, pues ojalá todo el mundo hiciera eso, ¿no? Y además un tío que tenía hace años un 31 y pico en 10K, un tío que corre mucho. Y le dije, es que lo primero de todo es que cuando compitas tienes que elegir bien las carreras. Que como te metan una subida del 40% de caminar, muscularmente vas a morir. Entonces eso, ahora lo importante es adaptarte a él, porque aparte del rendimiento, las lesiones son muy comunes. Al final, el desnivel negativo, articularmente, como no te adaptes y vayas muy rápido, va a empezar la rodilla, va a empezar lesiones en zona de piramidal, cintilla, y al final es algo que creo que es importante trabajarlo poco a poco, progresivo, cargas progresivas y ir poco a poco adaptándote. Entonces, creo que es algo que está muy guay y es muy buena idea. Al final, el trabajo de la musculatura estabilizadora pues cobra mucha importancia en la montaña. Date cuenta que cuando tú corres en asfalto estamos corriendo en un medio estable y la montaña es totalmente inestable. Entonces un corredor que no tenga un buen trabajo a nivel que te digo, de cadera, de glúteo medio, de glúteo, a nivel propioceptivo, de tobillo, rodillas, que no tenga fortalecido a nivel articular y sobre todo un buen trabajo de core, darte cuenta las posiciones que se adoptan cuando se hacen pendientes como tú me has dicho, del 40%. Es que un corredor de asfalto no está acostumbrado a esas posturas, ¿sabes? Entonces no podemos pasar el primer año a querer ser competitivo en un deporte, bueno, en una modalidad tan diferente como es correr un 21K en llano, en la maratón de Sevilla, a querer hacer, por ejemplo, por decirte algo, Segama, ¿no? O sea, ¿qué diferencia, qué similitud tiene? Que los dos deportes se cogen con las piernas, ¿no? Pero poco más. Sí, sí, es que lo hablamos siempre, son deportes, como hablamos muchas veces aquí, el trail ya, entre una carrera u otra, son deportes diferentes. Imagínate si vienes de otro deporte, ¿no? Al final es otro deporte y no tienen, aunque sea correr los dos, son muy diferentes y se está viendo, ¿no? Y sí que es verdad que cuando ya estás adaptado al monte, si tú metes una preparación de asfalto, cuando vuelves al monte ya tienes más o menos las estructuras hechas, pero cuando vienes de nunca hacer monte, ya no solo un corredor de asfalto, sino una persona que venga de la bici o que venga de otros deportes, tiene que hacer un trabajo previo de adaptación que normalmente nos hace bien por las prisas de siempre, que al final todos queremos entrenar mucho, todos queremos ir rápido y a todo el mundo le ha pasado y nos ha pasado y al final las lesiones son las que te frenan. Entonces, qué mejor que hacerlo bien y creo que una de las cosas que bien estás diciendo es el trabajo de fuerza, la adaptación progresiva a la carga y al desnivel
y luego elegir bien las pruebas en las que empiezas y los entrenamientos en los que empiezas en montaña, ¿no? Que antes de pasar ya a la parte federativa, sí que quería preguntarte un poco la importancia que le das al entrenamiento cruzado. No sé si también le das importancia que le damos otros entrenadores, hay otros que sé que no, porque sé que hay muchos entrenadores que son más de casi todo a pie. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, date cuenta que nuestro deporte es un deporte de impacto, ¿vale? Cuanto más largas distancias practiquemos, pues más impacto, ¿no? O sea, si tú eres un corredor que hace distancias cortas en trail, eh, tiene impacto, pero no es lo mismo que un corredor de ultra. Un corredor de ultra, las horas de entreno semanales son muy superiores a la de un corredor que a lo mejor prepara kilómetro vertical, por decirte algo, ¿no? Entonces lo veo súper interesante siempre. El entrenamiento cruzado para mí siempre es importante. El entrenamiento de bicicleta, pues es la manera, digamos, más eficaz de acumular entrenamiento sin impacto. ¿Vale? Creo que un corredor que quiere acumular, por ejemplo, trabajo por debajo del umbral 1 y utilice como alternativa a la bicicleta, creo que es lo mejor que puede hacer. La natación, mira, pues la natación la podemos utilizar un poquito más a modo de entrenamiento de recuperación también, ¿no? Pero creo que en todo corredor de resistencia, eh, digamos, los deportes cruzados, o sea, tienen que tener cabida, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora quiero, a nivel particular, a nivel personal como deportista, me compré una bicicleta y me he propuesto correrla. Porque sí es verdad que yo dejé el triatlón porque la bicicleta no me gustaba en exceso, o sea, era lo que más trabajo me costaba, pero me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta de hace tiempo, otra cosa es que lo hiciera, ¿no? Pero que es muy importante, Cami, el acumular horas de deporte sin impacto para trabajar la base aeróbica o la recuperación, o en época de pretemporada, descargar un poquillo las piernas de carrera y utilizar la bicicleta, creo que es clave. Pues sí, yo soy partidario a tope de ese entrenamiento cruzado, soy pesado con ello y creo que muchas veces es como, no, cojo la bici para hacer un regenerativo, para no sé qué, no, o sea, la bici no es que sea un regenerativo, es que estás sumando aeróbico, al final tienes que verlo como un entrenamiento de base, que al final estás metiéndole pues 2 horas, 3 horas más a la semana de base aeróbica, que te viene de maravilla, además a nivel muscular tiene una similitud con las subidas en trail bastante, bastante, bastante grande y luego eso a nivel aeróbico te da la hostia. Y yo veo en corredores y he visto cambios muy grandes en corredores que, claro, entrenaban 5 o 6 horas a la semana porque no metíamos más y de repente se han comprado una bici y los sábados queda con la grupeta y hace 4 horas o 5 horas, pero muy suaves y de repente, claro, están entrenando, pues eso, te están entrenando 6 horas, están entrenando 9 y claro, cuando lo mantienen en el tiempo, unas mejorías enormes. Y porque no saben por qué tal, digo, pues mira, ahí está la clave, ¿no? En que has sumado horas, a nivel aeróbico te va de maravilla y no estás metiendo el impacto, te estás sentando bien, lo estás asimilando. Y creo que en deportistas amateurs y en deportistas que están empezando, que a lo mejor les cuesta ir en zona 2 simplemente trotando en llano o trotando en monte, porque el pulso se les sube, porque tienen un nivel muy bajo, creo que la bici es la manera de poder acumular ahí porque te va a costar subir el pulso, porque te van a picar las piernas y te vas a mantener mucho tiempo en esa zona aeróbica. Entonces también es una estrategia muy buena para la gente que empieza. El tema es tener tiempo y que te guste. Eso te iba a decir, o sea, hay muchos corredores que tienen lo que llamamos, ¿no? El síndrome de déficit aeróbico y sobre todo gente, como tú dices, que están empezando y que me dice, oh, Raúl, me has puesto que vaya en R1 y es que eso es andando, ¿sabes? Pues, hombre, sabemos que en bicicleta el pulso siempre es inferior al de la carrera y, como bien dice, para este tipo de corredores que tienen una base aeróbica muy, muy, muy baja, el simple hecho de pasear con la bici, porque yo muchas veces he dicho, date 1 hora y media, 2 horas de pasear con la bici. O sea, olvídate de reloj, olvídate de pulsaciones, porque sé que paseando no van a alcanzar pulsaciones muy altas. Es una manera, vamos, yo creo que es la mejor manera que tenemos de mejorar eso, de mejorar el trabajo por debajo de la gente que tiene un nivel inicial y que todavía le cuesta controlar un poquito el pulso.
Pues sí, el problema es cuando estás muy fuerte y aeróbicamente estás muy entrenado, que ya hay que empujar y para que el pulso suba un poco y ahí ya los Claro, entrenamientos pero ahí ya exigentes. también entras si eres una persona que no tienes, que no estás adaptado a la bicicleta, primero te tienes que adaptar a la bicicleta. Te pongo el ejemplo de mi caso, que llevo años sin coger la bicicleta y me va a costar subir el pulso en la bicicleta, estoy seguro. Entonces, a lo mejor no voy a poder utilizar la bicicleta como regenerativo, porque a lo mejor el simple hecho de correr 2 horas la bicicleta y mantenerme en un pulso ya me va a costar trabajo a nivel muscular, ¿sabes? Pero bueno, creo que Sí, es simplemente una adaptación que es relativamente rápida y también. eso es. Antes de terminar, vamos a meternos un poco en la parte federativa, ya que, bueno, sabemos que estás como seleccionador de la Federación Andaluza. Estuviste allí en Chandresa este año cuando fuimos campeones de España y nos la peleamos con vosotros. Recuerdo verte allí. Y nada, cuéntanos un poco esa función que tienes y la importancia que le dais a los corredores y sobre todo a los corredores jóvenes. Bueno, realmente soy seleccionador recientemente, o sea, entré en febrero de este año y bueno, la función que tengo es la de seleccionador, pero no solamente de los absolutos, sino tengo junto a Eva, tengo mi compañera, somos dos seleccionadores, Eva Gámez y yo. Tenemos a cargo nuestra la absoluta, la promesa, la junior y la juvenil. O sea, tenemos todo menos las categorías de edad escolar. Bueno, las categorías inferiores aquí en Andalucía, pues bueno, últimamente el nivel que está mostrando es bastante alto. Creo que el trabajo que se ha hecho de base, hay muchos clubes ahí que están trabajando ahora muy bien, está Fuente de la Cebuche, no sé, pues nombrarte algunos, Fuente de la Cebuche o Asodena, Hijos del Viento, o sea, están haciendo un buen trabajo y a nivel federativo la cantera se está haciendo bien. Tenemos el PTD, que es el programa de tecnificación, y en categorías escolares, pues está mi compañero José. La verdad que tenemos niños muy, muy fuertes que vienen empujando muy bien. Y bueno, muestra de ello este año, tanto en kilómetro vertical y línea, hemos estado en podium prácticamente en todas las categorías inferiores. Qué bien. Y como es una comunidad, pues al final que se ve muy dispersa, ¿no? Que al final tiene las provincias muy separadas y eso, y creo que es complicado juntar a los corredores, ¿no? ¿Vosotros hacéis algo porque los chavales se junten o no se ven? ¿O desde la federación intentáis que tirar de ellos hacia arriba y que haya pues esas quedadas y que estén conectados, vamos, que estén conectados con el trail? Sí, a nivel digamos, de categorías inferiores, bueno, hay que diferenciar lo que te he dicho. Está el PTD, que es el programa de tecnificación. Ellos hacen una quedada al mes, ¿vale? Y lo hacen en diferentes puntos de Andalucía y quedan un fin de semana entero cada mes. Y bueno, ahí trabajan, tú sabes, trabajan cualidades relacionadas con el trail, técnica, o sea, aspectos, todo de formación y en cara a mejorar lo que son las características básicas de nuestro deporte. Luego tenemos también, bueno, competiciones, ¿no? Competiciones copa de categorías inferiores. Después también hay a nivel de encuentros de categoría escolar. Y bueno, este año, te puedo hablar de este año, a nivel de concentraciones, la verdad que hemos hecho una concentración por cada especialidad. O sea, hicimos una concentración con la selección de kilómetro vertical, desde las categorías juveniles, junior, no, perdón, sí, juveniles, junior, promesa y absoluto. Hicimos una concentración con la selección de ultra, ¿vale? Hicimos conjunta ultra y línea. Y ahora en septiembre hicimos una concentración que unimos a los corredores de edad escolar con las categorías de juveniles, junior, promesa y absoluto, coincidiendo con una de las pruebas de Copa. Y la verdad que echamos un buen fin de semana. En Alcalá la Real, precisamente, fue en Jaén. Qué guay, cómo mola ver a federaciones que hacen estas cosas, que juntan a los chavales, que tiran por ellos, ya no solo por el rendimiento, sino también porque se enganchen y porque cada vez haya más, aparte de esos clubs que están tirando por esto. Al final, para nosotros, la federación
la FEDME hace cosas muy interesantes en este sentido y por eso creo que es importante que siga y que esté. Pero, ¿cómo ves la FEDME a nivel nacional, a nivel repercusión, a nivel... Por lo que hablamos siempre, ¿no? De que da la sensación de que le están comiendo la tostada, bueno, lo mítico, ¿no? ¿Cómo lo ves tú que estás ahí como federación autonómica? Bueno, antes de hablar de la FEDME, también quiero decir, o sea que en todo es mejorable, ¿no? A nivel nuestro, a nivel de Federación Andaluza, creo que este año se han hecho algunas cosas bien. Tenemos digamos, una junta directiva nueva, que, hombre, también hay que dejarle que se asienten y trabajen, ¿no? Se han hecho cosas buenas, como estas cosas que te he nombrado, pero también hay también muchas cosas que mejorar, ¿no? Lo digo como crítica constructiva y nosotros como seleccionadores pues queremos exigir más, ¿no? Y porque al final el actor protagonista de esto es el atleta, ¿vale? Y bueno, creemos que la idea nuestra como seleccionadores es exigir que cada vez tengamos mejores medios, eh, que vayamos más corredores por la selección, ¿vale? Que aumentemos el número de corredores. Somos una selección muy numerosa porque, como tú dices, Andalucía es una autonomía grande, dispersa, pero tenemos muy buenos corredores y este año, por ejemplo, hemos sido subcampeones masculinos en ultra, campeones en femenino de ultra, hicimos tercero allí en Chandrecha. O sea, hemos tenido muy buenos resultados, pero la verdad que te hablo desde los seleccionadores. Nosotros no nos conformamos con esto. Ahora, por ejemplo, es el campeonato de España por selección autonómica de snow running y hoy nos han dado la noticia de que como selección no vamos. Y la verdad que para mí eso ha sido un palo y nosotros tenemos que luchar porque el año que viene estemos ahí porque tenemos muy buenos corredores de snow running en todas las categorías porque Andalucía es sede de una de las pruebas de copa de snow running y no nos podemos permitir no estar ahí. Y esto lo lanzo como crítica constructiva, ni mucho menos quiero que se malinterprete esto, pero simplemente quiero decir con esto que aunque creo que hacemos cosas muy bien, por ejemplo, lo que te he contado con la cantera, veo cosas positivas, lo que te he contado a nivel de concentraciones, lo veo muy positivo, pero también tenemos que mirarnos y hacer una crítica constructiva y mejorar estas cosas porque es una pena que, por ejemplo, lo que te he dicho, que no estemos en el campeonato de España siendo una autonomía tan potente en esa especialidad. Pues sí, la verdad que es un palo guapo y una crítica constructiva que al final que no es malo ni nada decirlo, pero que es lo que hablamos siempre. Al final aquí nosotros es lo que estamos tirando es por el trail, por el deporte, por los chavales y que cuando se hacen cosas bien las decimos y cuando creemos que hacen cosas mal también o que se podrían mejorar también lo decimos, ¿no? Y eso creo que a nivel FEDME, a nivel autonómico, hay muchas que lo están haciendo bien y Sí. que son copia y que todas deberíamos intentar copiar a ellas y que desde las federaciones apoye desde arriba. Al final los Mm. seleccionadores también no pueden hacer todo lo que quieren y porque desde arriba no les apoyan a muerte, ¿no? Y eso es complicado. Entonces, eso, hay que a ver si seguís trabajando duro en ello y Sí. que todos los chavales pues tengan la oportunidad, que yo siempre, es verdad que están los atletas élite, pero yo siempre hablo mucho de los chavales porque para mí es importante que desde abajo que al final tengan ese apoyo, ¿no? Luego ya los atletas élite tienen su trabajo, se pueden apoyar ellos mismos o con otras o marcas o lo que sea, ¿no? Pero los chavales son los que más ayuda necesitan y que en esas edades es complicado y en este deporte tan individual muchas veces hay abandono deportivo muy, muy pronto. Mm. A nivel, lo que me has preguntado antes, a nivel nacional de la FEDME, bueno, este año también, ¿no? Ha entrado la directiva nueva. Mira, la verdad que se han hecho cosas muy bien, ¿no? Este año, por ejemplo, el que tengamos una copa de cada especialidad, pues bueno, el año pasado no lo teníamos, ¿no? Y este año tenemos Copa de Snowrunning, Copa de Verticales, Copa de Ultra y la que siempre ha habido, ¿no? La Copa de Línea. Creo que esto es un paso bueno, un paso adelante, que creo que es positivo. Además, el calendario ha salido relativamente pronto, o sea, el corredor que quiere hacer la copa
no tiene excusa, ¿no? Para decir que no se ha enterado o que ha salido muy tarde. Eso lo veo positivo. Como igual, no te lo digo como crítica, bueno, sí, como crítica constructiva, creo que un campeonato de España tiene que tener más difusión, más repercusión, y creo que hasta ahora lo que yo he conocido nunca se le ha dado. O sea, al final, el actor protagonista, ¿aquí quién es? El actor protagonista es el atleta. O sea, al final el atleta que quiere. O sea, no, mucha gente dice, no, que si los premios económicos, a ver, los premios económicos no es que sean muy altos, pero son premios buenos. Pero al final, lo mismo lo que buscan es más repercusión. O sea, el que no venga ciertos corredores aquí es porque a lo mejor a nivel de difusión hay pruebas que no son campeonatos que tienen mucho más difusión que un campeonato de España. Y quizás si queremos que al campeonato de España vengan los mejores, tenemos que hacer la mejor difusión, tenemos que hacer el mejor streaming, tenemos que tener los mejores speakers, o sea, lo tenemos que tener todo, tenemos que sumar desde todos los ámbitos para que la prueba sea grande. O sea, no simplemente nos centramos en que si hay dinero o no hay dinero, ¿vale? Yo creo que va más allá del dinero, porque al final, si hay un buen streaming, al final el corredor se ve. Si el corredor se ve, sus patrocinadores se ven, ¿vale? Y al final, si los patrocinadores se ven, las marcas apuestan por los atletas. Y al final creo que los tiros también deben de ir por ahí, ¿sabes? Y creo que es una cosa que tampoco tiene que ser tan difícil de solucionar. Simplemente dedicarle un poquillo más de trabajo a eso, ¿no? A lo que es comunicar, transmitir, informar. Creo que eso es extensible no solo a la FEDME, sino si se hiciera también todas las comunidades así, pues yo creo que este deporte subiría mucho, Itami. Sí, es algo complicado, es algo difícil. Lo hemos hablado muchas veces aquí, creo que no es fácil. Al final, los circuitos privados, las carreras de renombre a nivel privado, pues tienen mucho ganado. De hecho, pues muchas veces hablamos de la Federación de Atletismo, que parece que le come, que no sé qué. A nivel mundial parece que sí, pero a nivel estatal, pues los campeonatos de España muchas veces son pues muy similares en cuanto a Igual, repercusión y en cuanto a nivel, porque estos últimos años han sido muy similares. Pero sí que a nivel mundial, pues estamos viendo que el mundial pues sí que es más gordo el otro, pero eso, que creo que con los circuitos privados y demás es complicado, pero ojalá sigan las federaciones tirando para arriba y que al final son las que están trabajando por el deporte y por la base desde la base y pues es interesante que sigan ahí que sigan siendo importantes. Eso es mi opinión también. al final, Aitami, o sea, yo he puesto lo que yo creo que a nivel, digamos, de federación se tendría que hacer, pero también a nivel de corredor, creo que también, no sé, para un corredor de aquí, de España, ser campeón de España, debe ser algo muy importante, tío. Y yo creo que también se debe de valorar eso, tío. El decir, vale, he ganado tal prueba que tiene mucho nombre, pero tanto la federación tiene que luchar porque el ser campeón de España sea reconocido, y tanto el corredor también tiene que poner un poquito de su parte y, tío, intentar y ser campeón de España. Después ser campeón de lo que quiera, pero ser campeón de España, aquí yo creo que es algo grande y Sí, algo bonito. y creo que desde que se separaron las federaciones ahí se separó pues pasa mucho en deportes de contacto, que hay muchas federaciones y tal, y al final un campeonato ser campeón de España para mucha gente es como, depende de qué federación, entonces es como que Sí, se perdió un poco esa noción de qué es ser campeón de España, ¿no? Y luego eso, que encima eres campeón de España y como en este caso Jaime Romo, pues igual no tiene tantos apoyos como otro corredor que gana otra carrera por ahí, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es importante que se les premie. Nada, creo que bueno, ya nos hemos pasado de la hora, ha estado súper interesante. Creo que la conversación, la parte de entrenamiento y la parte de profundizar en toda esa parte de metodología ha estado súper guay. Espero que a la gente le haya servido y sobre todo les haya entretenido, como siempre decimos. Y nada, una vez más, hablar de que bueno, Raúl Coquea es patrocinador del podcast y de Adictos, gracias a ti pues estamos con el proyecto adelante, a gente como tú y patrocinadores como tú, así que muchas gracias. Así que desde aquí os invito a seguirlo en redes sociales, que ahora nos dirá cómo son, y que quien quiera un entrenador online y quien esté en el sur quiera un entrenador presencial, pues que está ahí y que bueno, lo sé porque hay un corredor que gracias a que le ofreció
nos ofreció en el Training Camp dos planificaciones online para todo el año y un corredor de ellos es amigo mío, y hablé con él y sé que está súper contento, así que sé que trabaja muy bien. Así que nada, por nuestra parte agradecerte que estés aquí con nosotros y invitaros a todos a que lo sigáis. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, en redes sociales yo soy Raúl Runfit, que es digamos, el Runfit, es el Runfit Chiclana, es mi centro aquí y también es el club que presido y aquí en Chiclana. Y bueno, por ahí, por Raúl Run and Fit o directamente a mi teléfono o a mi WhatsApp, que es 696-835-271. Y nada, ahí estoy para escucharos, para ayudaros en lo que haga falta. Y nada, de vuestro proyecto, pues desde el momento que lo escuché en vuestro podcast, porque soy oyente vuestro, me gustó mucho, me gustó vuestra idea, ¿vale? De ayudar a esa gente y de visibilizar a esos corredores que están ahí un poquillo escondidos, pero que sabemos que con un poco de apoyo puede dar el salto. Y vamos, me encantó vuestro proyecto y de hecho por eso me puse en contacto contigo y nada, cuenta conmigo para lo que haga falta. Pues muchas gracias, darle like, suscribiros, compartirlo y nada, espero que gracias a este episodio nos escuche mucha gente de Andalucía, que es una zona que sé que nos escuchan, pero no tanto como en el norte, así que también a ver si nos hace llegar a más gente del sur y que nos conozcan más todavía. Gracias, Por Raúl. supuesto. Venga, un saludo, muchas gracias. Chao.